Buenos días. Hoy día vamos a hablar acerca de la vertiente hidrográfica del Perú. Pero antes de iniciar el tema que nos corresponde, que es la vertiente del Pacífico, nosotros tenemos que entender qué es una vertiente o una región hidrográfica. En este caso nos vamos a centrar en el Perú. El territorio peruano se encuentra muy irrigado en algunas áreas, pero en otras zonas hay escasez de agua. A pesar de que cuenta con una gran variedad de ríos, conformados con un total de cuatro vertientes, y son esas cuatro vertientes que vamos a ir hablando en el transcurso de las semanas, cada una de las vertientes cuenta con características propias, y en algunos casos permiten su aprovechamiento y en otros su posibilidad de uso limitado. Hay que recordar que en territorios peruanos se ubica el 5% del total de los recursos hídricos del mundo, pero tiene desigual distribución, pues el 98% de agua disponible en el país se localiza en la selva. Por su parte, los Andes cumplen su función de Divortium Aquarium, sobre todo en el tramo de toda la cadena occidental y la cadena oriental de los Andes del sur. La cadena occidental es el centro de fuente común para los tres de las cuatro vertientes hidrográficas. Y nosotros nos vamos a centrar hoy día, ¿no? Ya que conoces qué es una vertiente hidrográfica, vamos a estudiar la vertiente hidrográfica del Pacífico. Así que jóvenes, vamos a conocer un poco acerca de esa vertiente, ya que nosotros, como acabo de explicar, nuestro territorio se encuentra muy bien irrigado, tiene la ventaja de contar con una gran variedad de ríos que conforman un total de, dije, ¿cuántas vertientes? Cuatro vertientes, ¿no es cierto? La vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico, la vertiente del Titicaca y la vertiente de Madre de Dios. ¿Sí? Cada una de ellas nosotros vamos a ir trabajando en nuestras clases posteriores. Así que vamos a iniciar con la vertiente del Pacífico. Presta mucha atención y toma nota. La vertiente del Pacífico. A este sector hidrográfico comprende, vamos a para eso sombrear nuestro mapita. A ver, a esta vertiente comprende una franja angosta, aquí está la de color amarillo, que se encuentra franqueada por las cordilleras de los Andes y el Océano Pacífico. Abarca aproximadamente 21.7% del territorio nacional y presenta, adivina jóvenes, ¿cuántos ríos presentan esta vertiente del Pacífico? 53 ríos o 53 cuencas, las cuales son aprovechadas de diferente manera por la población. Nosotros hoy día no vamos a hablar de los 53 ríos, pero al menos yo quiero que tú te recuerdes, ¿no? ¿Cuántos ríos tiene la vertiente del Pacífico? Son 53. Y vamos solo a hablar de los ríos más importantes, por ejemplo, cuál es el más extenso, el más boreal, el más austral, cuál es el río más contaminado de la vertiente del Pacífico. Esta vertiente del Pacífico son los ríos que tú ves aquí, que van a desembocar en la costa, ¿no? Son todos esos ríos que desembocan en el océano, ¿dónde? Pacífico. Así que vamos a iniciar. Toma nota, chicos. Las características de los ríos costeros. Nosotros, en este caso, ¿qué podemos decir acerca de su origen? Su origen de sus aguas depende sobre todo de las cuencas, vamos a activar nuestro cursor, de ciertas condiciones climáticas, pues puede ser de origen pluvial, por medio de lluvias, glaciar, nidial o incluso lacustre. Su cuenca, en este caso, es una cuenca, ¿qué cuenca es? Exorreica, y que habíamos dicho que era una cuenca exorreica, es decir, todos los ríos de esta vertiente llegan a desaguar al océano. Algunos de ellos presentan una cuenca arreica, ojo, debido a que se reica, debido a que en épocas de estiaje las aguas se evaporan o filtran y no llegan a desaguar al océano. Un ejemplo de ellos es el río Ica y el río Grande. Su recorrido podemos decir que son ríos andinos, ya que nacen en los Andes, y costeros, porque van a recorrer toda la franja costera hasta llegar al océano. El perfil de relieve por donde discurren, que es de fuerte pendiente,
los convierte en torrentosos en periodos de crecida, no permitiendo que se pueda navegar en sus aguas. Presenta un corto recorrido debido a que la costa, tú sabes que la costa es una zona angosta, por ello tiene un corto recorrido. Su desplazamiento es transversal, asumiendo una dirección que va de oriente hacia occidente, occidente del océano, ¿eh? No son caudalosos, es decir, no transportan gran volumen de agua. En periodos de crecida, incrementan considerablemente su volumen. Es de régimen irregular. ¿Por qué irregular? Debido, sobre todo, a que su caudal depende mucho de las variaciones climáticas. De diciembre a marzo es el periodo donde se da donde incrementa el volumen del agua. Y en los meses que llega a los meses de junio, julio, transporta su caudal una mínima cantidad de agua. Los recursos hidrobiológicos tampoco son abundantes en estos ríos, pero en algunos de ellos podemos encontrar camarones, como en el río Cañete y el río Camaná. Debido a su régimen, el hombre ha visto por conveniente construir reservorios para evitar la escasez de agua en las ciudades y el campo. También podemos indicar nosotros que casi la totalidad de los ríos presentan una desembocadura en estuarios, quiere decir en un solo canal y amplio. En su recorrido, estos ríos forman una gran cantidad de valles de gran potencial agrícola, donde predominan el cultivo industrial. Por ejemplo, tenemos el valle de Cotahuasi, que se forma debido al paso del río Ocoña. Tenemos el río tenemos el valle de Tomás, que lo va a formar el río Cañete. Tenemos el valle de Infierrillo, que en este caso va a formar el río Rilma. Un dato adicional, que en este caso no se encuentra en tu libro, es que la gran mayoría de los ríos de la vertiente del Pacífico presentan cuencas separadas, pues cada río forma su propia cuenca sin unirse con otros ríos. Luego tenemos los principales ríos. Entre los principales ríos, como ya les he dicho, no vamos a hablar de los 53 ríos, porque es muchísimo, pero vamos a mencionar algunos de ellos, los más importantes. Tenemos, por ejemplo, aquí está el río Zarumilla. Una característica del río Zarumilla es que forma la frontera natural entre el país vecino de Ecuador, ¿no? Una frontera entre Perú y Ecuador. Luego tenemos el río Tumbes. El río Tumbes forma esteros, que es un terreno pantanoso donde crecen los manglares. De los 53 ríos que tenemos, jóvenes, en la vertiente del Pacífico, es el único navegable y desemboca en forma de delta. Tenemos el río Chira. El río Chira es el río más irregular debido a que no presenta demasiado volumen en sus aguas. Tenemos el río Piura. El río Piura forma el valle de algodón pima más importante. También se cultivan mangos y limones. Tenemos también, con respecto, no es que se me olvide, vamos a retroceder un poquito al río Chira. En el río Chira hay dos reservorios muy importantes. El reservorio de Poechos, que es considerado el más grande del Perú, y el reservorio de San Lorenzo, donde se encargan de, en este caso, almacenar una gran cantidad de agua. Luego tenemos el río Jequetepeque. Este río Jequetepeque está destinado, en este caso, forma el valle más arrocero y más grande del Perú. Ahí se encuentra en este río Jequetepeque la represa Cayito Ciego. A ello también nosotros vamos a agregar otro río más, el río Lambayeque, Chancay y el río Requé. Que este caso, ¿qué característica tiene? Que está destinado a la actividad agraria, principalmente al cultivo del arroz y la caña de azúcar. En esos ríos se encuentra el reservorio de Tinajones, que es la central hidroeléctrica de Carhuaquero. Luego tenemos nuestros siguientes ríos. Tenemos el río Santa, aquí lo podemos ver señalado en la flechita, el río Santa, que está en el departamento. ¿En qué departamento, muchachos? En el departamento de Ancash.
¿Qué características tiene el río Santa? Pues es el río más caudaloso de la vertiente del Pacífico, posee un régimen regular, único con doble curso, forma el llamado Cañón del Pato y es el tercer río de mayor longitud de la vertiente del Pacífico. Muy interesante. Si este es el tercero, ahora vamos a conocer cuál es el primer río más extenso de la vertiente del Pacífico. ¿Qué obras se realizan en el río Santa? Pues ahí tenemos la central hidroeléctrica de Huallanca. Además, tenemos el sistema de irrigación llamado Chavimochic y Tamichinecas. Tenemos el río Rímac. Este río Rímac, que tú lo conoces, forma el valle más poblado de la costa. Posee mayor número de centrales hidroeléctricas. Forma el famoso cañón del Infiernillo. ¿Qué centrales hidroeléctricas presenta el río Rímac? Creo que te pregunto también en el libro. Tenemos la central hidroeléctrica Guampaní, Moyopampa, Barba Blanca, Pablos Borner y Huinco. Y además tenemos una represa, la represa de Yuracmayo. Luego podemos nosotros mencionar a otros ríos. Por ejemplo, al río Ica, que no lo hemos mencionado. El río Ica, pero ahí puedes anotar en tu libro, es el más arreico. Sus aguas no logran desembocar o secan a la mitad de su recorrido de la vertiente del Pacífico. Forma el valle más importante de vid y algodón tanguis. Tenemos también el río Ocoña, acá está en la parte de abajo, ¿no es cierto? El río Ocoña, que forma el cañón de Cotahuasi, que es el más profundo del mundo con 3.535 metros. Tenemos también el río Colca, o también llamado Majes o Camaná, cualquiera de los tres es conocido ese río. Forma el valle costero más extenso. Es el segundo río, ojo, segundo río de mayor longitud en la vertiente del Pacífico, con 480 kilómetros, y forma el cañón del Colca. Y podemos encontrar la represa de llamada Condoroma. Tenemos el río Tambo, el famoso río Tambo, el río de mayor longitud de la vertiente del Pacífico. Ah, perfecto. Tengo al río Tambo, que es el más extenso. Luego tengo al río Colca, Majes o Camaná, que es el segundo más extenso. Y el tercero, ¿cuál sería, jóvenes? El río Santa. Perfecto. En el río Tambo, ¿qué podemos indicar nosotros? Recorre los departamentos de Arequipa y también Moquegua. Luego, no dejemos de lado al río Osmore, nos estábamos olvidando del río Osmore. Acá creo que me confundí con el río Ocoña, no, vamos a hacer una corrección, no es Ocoña. Ocoña es otro río, Ocoña está en Arequipa. El Osmore es el río más contaminado de la vertiente del Pacífico debido a que se produce la extracción de minerales, ¿no? Es un río, es usado para los relaves mineros. También tenemos a Caplina, Caplina que está en el departamento de Tacna. Caplina es el río más austral. ¿Y qué quiere decir río más austral? Es el río más al sur del Perú. ¿Ya? No se vayan a olvidar esos datos o los principales datos de estos ríos de la vertiente del Pacífico. Si el Caplina es el más austral, ¿cuál crees tú que es el río más boreal? El río más boreal, aquí está en Tumbes, ¿no es cierto? En Tumbes tiene que haber un río. ¿Cómo se llama ese río en Tumbes? Es el río Zarumilla. El río Zarumilla es el más boreal y el Caplina es el más austral. ¿Ya, muchachos? Jóvenes, a ver, no se vayan a olvidar esos datos que se está brindando. Otro, traten de resolver, leer y profundizar más sus conocimientos con respecto a las vertientes del Pacífico. Eso sería todo, chicos. Nos vemos en la tarde. Si tienen alguna duda, también en la tarde vamos a ir despejando todas aquellas interrogantes que ustedes tienen. Jóvenes, fue un gusto. Nos vemos. Gracias.